Durante meses, el presidente ruso Vladimir Putin ha jugado con Europa. Ha perfeccionado la guerra híbrida enviando drones a zonas prohibidas, bloqueando señales en el Mar Negro y realizando presuntos sabotajes en países que él considera obstaculizan sus objetivos expansionistas. Putin pensó que se estaba saliendo con la suya. Creía que Europa no respondería. Como suele suceder, Putin estaba equivocado. Si el líder ruso no tiene cuidado, pronto enfrentará 80.000 tropas de la OTAN en la frontera. Eso es lo que aprendimos de un plan de guerra alemán ultrasecreto expuesto. Ese plan no es algo que Alemania haya improvisado recientemente, mientras la máquina de guerra híbrida rusa se ha acelerado. Según el Wall Street Journal, que dio a conocer la noticia del plan alemán el 26 de noviembre, este es un esquema que Berlín ha estado preparando durante aproximadamente 2 años y medio. Todo inició con 12 funcionarios alemanes reuniéndose en un complejo militar en Berlín para debatir cómo enfrentar a una Rusia más agresiva. A finales de 2025, ese plan deja de ser solo un documento, y Alemania se apresura a implementarlo. El resultado de esa reunión, que comenzó hace más de 2 años, fue un enorme documento de 1.200 páginas que detalla cada aspecto de cómo Alemania, junto con sus aliados de la OTAN, puede prepararse para una guerra con Rusia. Cubre todo, desde la logística involucrada hasta el número de tropas necesarias para organizar una resistencia contra Putin. Todo fue diseñado para enviarle un mensaje a Rusia. Europa estará lista sin importar lo que pase en Ucrania. Idealmente, el plan será suficiente para disuadir a Putin de enfrentarse directamente con la OTAN en una guerra. Pero si eso no ocurre, el plan debe ser lo bastante fuerte para demostrarle al líder ruso que cometió un gran error al intentarlo. ¿Qué dice el plan? No cubriremos las 1.200 páginas, tampoco el Wall Street Journal. Sin embargo, la conclusión principal del plan secreto de Alemania es que facilitará la creación de una fuerza impresionante de 80.000 soldados que se desplegarán desde Alemania hacia las líneas del frente. Si hay una guerra con Rusia, Alemania sabe que no puede crear esa fuerza sola. En su análisis de 2025 sobre la fuerza militar de Alemania, Global Firepower, dice que el país cuenta con un ejército activo de 181.600 efectivos. Si sumas eso con 34.000 reservistas, obtienes una fuerza total. Eso representa poco más de una cuarta parte de los soldados que pide el plan de Alemania. Alemania podría reclutar más. La misma fuente dice que el país tiene más de 309 millones de personas que probablemente sean aptas para el servicio, de una población de aproximadamente 841 millones. Alemania planea reclutar a más personas de este grupo de posibles soldados. The Cradle informó el 11 de septiembre que el jefe del ejército alemán, Alfons Meys, pidió en una carta estar listos para la guerra con Rusia en 2029. Meise dijo que el ejército debe estar listo para la guerra en 2029 y cumplir con las capacidades prometidas a la OTAN para 2035. Según informes, estar listos implica sumar 10.000 soldados activos al ejército alemán. Eso ayudaría con el plan ultrasecreto, pero aún está muy lejos de cubrir los 80.000 soldados necesarios. Está bien, porque el plan de Alemania no supone que Berlín enfrente solo a Rusia en el futuro. Esos 80.000 incluirán soldados de Alemania, Estados Unidos y los demás miembros de la OTAN, todos trabajando juntos a lo largo del flanco oriental de la Organización de Defensa Colectiva para detener un intento de invasión rusa. Con la participación de la OTAN, las cifras alemanas parecen más realistas. Según Statista, la OTAN tiene un total de 8.658.882 efectivos militares, aunque más de la mitad de estos soldados son reservistas. Pero eso está bien. Como la fuerza activa de la 3.439.197, el plan de Alemania contempla que aproximadamente una cuarta parte de estos soldados se despliegue en el frente oriental. Es mucho pedir, incluso muchísimo. No es imposible, especialmente porque una invasión rusa a Europa Occidental provocaría una guerra mundial. Eso requeriría que los miembros de la OTAN dedicaran tantos soldados como pudieran para enfrentar el avance de Rusia. Como diría cualquier estratega militar, tener muchos soldados listos para pelear es una cosa. Trasladar a los soldados al lugar necesario es tan importante como reunir la fuerza inicial. Sin una logística sólida, miles o cientos de miles de soldados que Alemania considera necesarios para su defensa. Las fuerzas de Putin podrían terminar tan lejos de las líneas de combate que serían prácticamente inútiles durante semanas o meses. Alemania ha tenido en cuenta ese posible problema en su plan secreto. El país comprende la importancia de la logística, y según el Wall Street Journal, Alemania sabe su papel si Rusia invade. El país tiene la ventaja de no estar entre las naciones que enfrentarían un avance ruso en Europa. Esas naciones,
que incluyen a países como Finlandia, Suecia y los estados bálticos de Lituania, Estonia y Letonia, tendrían que ser reforzadas con soldados. Alemania considera necesario esto para frenar una invasión en seco. Como Putin no reclama territorio valioso desde el inicio, Alemania prevé que su territorio será base de operaciones. Alemania será el centro logístico de la OTAN en una batalla contra las fuerzas invasoras de Rusia. Militanier dice que el plan alemán describe cómo el país usará puertos, ríos, autopistas y ferrocarriles para mover tropas. No está claro si este aspecto logístico del plan cubre solo a Alemania o a todo el frente oriental, pero lo que sí está claro es que Alemania lleva la delantera. Garantizar que la fuerza combinada de la OTAN pueda moverse rápida y libremente. El plan también describe un sistema integral para abastecer y proteger convoyes militares en movimientos. El informe del Wall Street Journal explica la razón de todo esto. Se señala que la ubicación central de Alemania en Europa significa que casi todos los 80.000 soldados dedicados a su plan tendrían que cruzar el país. El medio cita al director del Instituto de Sociedad y Seguridad de Brandeburgo, quien solo dice que hay que ver el mapa. Al observar el mapa, notarás que los Alpes son una barrera natural que cubre casi toda el área sur de Alemania. Tropas de Italia y Croacia podrían seguir la cadena montañosa sur para acercarse a Rusia. Todos los países al norte de los Alpes, excepto los más al este que Alemania, tendrían que cruzar Alemania para llegar a Rusia. Incluye a grandes potencias de la OTAN y principales contribuyentes de los 80.000 soldados como Francia, Reino Unido y Estados Unidos. Alemania ya se ha preparado para atender heridos en caso de un conflicto con Rusia. Esta estrategia para atender heridos de guerra fue revelada por Reuters en septiembre, no por el plan secreto que expuso el Wall Street Journal. El medio informa que Alemania podría tener hasta 1.000 bajas diarias en una batalla con Rusia, según el cirujano general Ralph Hoffman. Destaca la guerra en Ucrania como ejemplo para que Alemania y sus aliados de la OTAN se preparen para enfrentar bajas. Hoffman dijo a Reuters que la guerra en Ucrania ha cambiado drásticamente y que la mayoría de las heridas en ambos bandos son causadas por drones. En 2025, los ucranianos no logran evacuar rápido a sus heridos por los drones en el área, dice Hoffman. Él estima que Alemania necesitaría proporcionar 15.000 camas de hospital de su capacidad hospitalaria total actual de 444.000 Vollmeitzen-Tilu. Alemania tendría que aumentar su servicio médico-militar de 15.000 miembros a más para atender heridos en una posible guerra con Rusia. Así que el plan ya está en marcha, y con 1.200 páginas probablemente sea mucho más detallado que la información que hemos podido proporcionar con base en los reportes actuales. Lo importante aquí no es solo que exista algún tipo de plan, sino que es un plan bien pensado y completo. Como señala el Wall Street Journal, pide un enfoque colaborativo en caso de guerra con Rusia, lo que Putin temerá. El líder ruso ha sido acusado antes de tratar de dividir a la OTAN, especialmente alrededor de la época en que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresaba su insatisfacción con el grupo y la cantidad de dinero que sus miembros destinaban a sus presupuestos de defensa. El plan de Alemania desafía la agenda de Putin, aunque depende del compromiso de los demás miembros de la OTAN. Ahí está la advertencia, pues ningún informe sobre el plan ultrasecreto de Alemania indica si involucró a otros miembros de la OTAN en su creación. Eso podría ser un problema si Alemania crea un plan propio y espera que los demás miembros de la OTAN lo sigan. La discusión y la burocracia pueden ser un obstáculo peligroso. Un plan así necesita ejecución impecable. Incluso los retrasos causados por los debates podrían darle a Putin suficiente tiempo para lanzar invasiones relámpago para las que la OTAN no está preparada. Pero si el resto de la OTAN conoce y ha contribuido a este plan, entonces Rusia enfrenta una perspectiva muy diferente. Una OTAN lista para defender a sus miembros con una fuerza inimaginable para Putin. Hay un poco más en el plan alemán, como explica el Wall Street Journal. El plan es la expresión más clara hasta ahora de lo que sus autores llaman un enfoque de toda la sociedad hacia la guerra, afirma el medio. Esta difuminación de la línea entre los ámbitos civil y militar marca un regreso a una mentalidad de la Guerra Fría, actualizada para considerar nuevas amenazas y obstáculos, como infraestructura deteriorada, leyes inadecuadas y un ejército menor en Alemania, que no existían en ese momento. Esa es una perspectiva interesante. Esto sugiere que Alemania está pidiendo tanto a sus civiles como a su ejército que se preparen para una guerra con Rusia. En el ámbito civil, probablemente implica atender la infraestructura envejecida mencionada en la revista y asegurar que todo esté listo para 2029. Quizás recuerdes este año, ya que lo mencionamos antes en los comentarios de Alfonso Maíz en el video.
Maíz eligió 2029 como fecha límite por una razón específica. Alemania debía sumar 10.000 soldados a sus fuerzas armadas. Según informó agencia alemana el 25 de noviembre, el medio dice que los servicios de inteligencia de Alemania creen que Rusia está tratando de darse la opción de iniciar una guerra contra los miembros de la OTAN en Europa. Y la prueba proviene del complejo militar industrial del país. En el Foro de Política Exterior de Berlín, el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, expuso las preocupaciones de su país. Servicios de inteligencia informan urgentemente que Rusia está preparando una posible guerra contra la OTAN para 2029. Wadephul dijo en el foro que Rusia ya ha orientado gran parte de su economía y sociedad hacia la guerra. Rusia recluta más soldados de los necesarios actualmente. Estas divisiones claramente están enfocadas en nosotros, la Unión Europea y la OTAN. Wadephul afirmó que la amenaza de Rusia para nuestro país ya es una realidad, no solo una preocupación lejana. Parece que algunos en Alemania creen que el país ya debería estar en pie de guerra. Quizás el momento en que se revela el plan secreto de Alemania no sea una coincidencia. El Wall Street Journal presenta otro posible problema que pudo haber influido en quien decidió filtrar algunos de los detalles de este plan. Un posible armisticio en la guerra de Ucrania, impulsado por Estados Unidos desde el plan de paz de 28 puntos, presentado por la administración Trump el 21 de noviembre, podría ser problemático. Una pausa en las hostilidades podría dar tiempo a Rusia para reforzar sus recursos. Si el alto al fuego dura, esos recursos podrían usarse de nuevo en la guerra de Ucrania o, como podría suceder en el caso de un alto al fuego prolongado, ser usados por Putin para prepararse para un movimiento contra la OTAN. En Europa, una paz temporal en Ucrania podría generar un resultado inesperado y agresivo. Revelar a tiempo el plan de Alemania busca que Europa esté lista ante cualquier acción de Rusia durante esa paz. Por cierto, publicamos un video que cubre todo lo que necesitas saber sobre el plan de paz de Estados Unidos y cómo han reaccionado tanto Ucrania como Europa. Mira ese video para más detalles. Llegamos a una pregunta clave. ¿Funcionará el plan de Alemania? Supongamos que los aliados de la OTAN de Alemania tanto conocen como apoyan el plan. Elimina el principal obstáculo al evitar debates dentro de la OTAN. Eso podría alterar el plan por completo o retrasarlo tanto tiempo que para cuando se ponga en marcha, Rusia ya habría invadido el frente oriental de la OTAN. Superado ese obstáculo, la primera señal de viabilidad del plan es que resuelve la logística de una futura guerra. ¿Y cuál será el papel de Alemania en engrasar los engranajes de la máquina logística que tiene que crearse? La OTAN aún no está lista para este aspecto de un conflicto con Rusia. Según Le Monde, la OTAN necesitaría trasladar cientos o miles de tanques al frente oriental para enfrentar la posible dependencia de Putin en unidades mecanizadas en países como los estados bálticos. En un artículo del 16 de noviembre, el medio dice que la movilidad militar en Europa fue ignorada por mucho tiempo y ahora está volviendo al primer plano de la mentalidad colectiva de Occidente. Le Monde destaca al destacamento alsaciano del 6º Regimiento de Equipamiento, que mantiene una base en una ciudad fronteriza francesa conectada por vías a la red ferroviaria civil. Esta conexión es un recurso valioso, dice Le Monde, pero también es muy necesaria en Europa. Quizás recuerdes que el plan de Alemania es un esfuerzo social, lo que indica que ya reconocieron el problema de la falta de conexión. Resolver ese problema para 2029 es otra cuestión distinta. Cabe destacar que la doctrina estratégica de la OTAN incluye el concepto de habilitación, explicado en un artículo de Alexander Solfranc y Sergei Bucher. Un término importante en la sede de la OTAN es habilitación, que se refiere a establecer las condiciones para el refuerzo por parte de las fuerzas y el sostenimiento. Ambos afirman que estos efectos estratégicos y operativos se logran mediante diversas actividades como logística, mantenimiento y protección de fuerzas. Esta declaración es más relevante de lo que parece, pues indica que el plan alemán se basa en la habilitación y se alineará con la doctrina de la OTAN. Quizás, sin embargo, sea un movimiento intencionado. Aún no se sabe cuánto del plan aborda la logística, que probablemente será clave para ganar una guerra terrestre contra Rusia. Después de todo, 80.000 soldados junto con todo su equipo no se van a mover solos. Además de la logística, hay indicios de que Alemania ya se prepara para lo que espera. El mayor fabricante de defensa del país, Rheinmetall, está en el centro de estos preparativos. En septiembre, World Socialist informó que Rheinmetall empezó la producción masiva de municiones, posiblemente para usarlas contra fuerzas rusas si es necesario.
La construcción de una nueva fábrica de municiones en Baja Sajonia, que abarca 30.000 metros cuadrados o más de 320.000 pies cuadrados, es clave para esa producción. Se prevé que esa planta produzca 25.000 rondas de artillería en 2025 y 350.000 proyectiles anuales para 2027. Son muchos proyectiles. Solo hay un país con el que Alemania busca igualar esta producción. Rheinmetall también ha participado en pruebas montando y desmontando campamentos nocturnos rápidamente. Uno de estos proyectos consiste en instalar un campamento de campaña para 500 soldados con dormitorios, 48 cabinas de ducha, una cocina de campaña, puestos de guardia armados, vigilancia con drones y 5 estaciones de gasolina. El campamento se construyó en 14 días y se desmontó en 7. Alemania se prepara para despliegues rápidos y flexibles de soldados dentro y fuera de su territorio. Todo esto alimenta los aspectos de su plan secreto que indican que Alemania es el centro de toda la operación de la OTAN. En resumen, el plan secreto de Alemania busca dos cosas: crear una fuerza masiva y móvil como elemento disuasorio. Para Europa, lo mejor es evitar una guerra con Rusia. Alemania lo cree. Solo se puede disuadir a Putin de expandir la Federación Rusa proyectando una fuerza que ni Rusia quiera enfrentar, sin importar lo que pase en Ucrania. En segundo lugar, si este intento de disuadir a Putin falla, Alemania quiere que tanto ella misma como toda la OTAN estén preparadas para lo que realmente significaría una guerra con Rusia. La OTAN destaca en guerra así, sobre todo en frentes aéreo y naval. El equipo debe llegar a los lugares correctos y los soldados desplegarse en masa para contrarrestar el enfoque terrestre de Rusia, que depende del número de personal y el desgaste. En septiembre, Vladimir Putin ordenó aumentar el ejército ruso en 180.000 soldados, elevando la fuerza activa a unos 1.5 millones. Reuters informa que Putin busca que la fuerza total de Rusia, incluidos reservistas, sea de 238 millones de efectivos. Estos son números enormes. Alemania espera que 80.000 tropas de la OTAN sean suficientes para hacer frente a esta fuerza tan grande. Hablando de la ventaja aérea de la OTAN sobre Rusia, esa será vital en cualquier conflicto que surja entre los miembros de la organización y Rusia. Ucrania ha ayudado enormemente en este ámbito. Los constantes ataques de largo alcance del país contra Rusia no solo han causado daños enormes, sino que también han paralizado las defensas aéreas que antes hacían de Rusia una nación tan bien defendida. Las defensas aéreas rusas colapsaron y Putin perdió el control aéreo. Descubre más en nuestro video. Suscríbete a El Show Militar para noticias sobre los movimientos recientes en Europa frente a la amenaza rusa. Gracias por vernos.